día de hoy estamos hablando de fútbol y Lucho, me quedé con la idea de algo que dijiste en el bloque anterior. Nuestra mayor aspiración actual es simplemente clasificar, que se ve ahorita tan difícil, pero nuestra aspiración es solo clasificar, ni siquiera ver qué pasa dentro de un mundial. Yo creo que ya la aspiración ahora es quedar penúltimos. Ahorita ya ni siquiera las anteriores fuimos últimos, esta estamos últimos, realmente bueno, no quedamos últimos en la anterior, pero porque felizmente existía Bolivia. Pero ¿no? Todavía existe eso de matemáticamente posible, ahorita. Ahorita matemáticamente posible existe, claro es que siempre hay que dejar una pequeña esperanza, pues, ¿no? Esa esperanza que es la que hace que la gente se vuelque al estadio a pesar de que sepamos que no nos va a ir bien, pues, ¿no? Creo que nosotros vivimos de eso desde hace mucho tiempo, vivimos de la esperanza permanente. Por eso es que en razonamiento matemático también estamos casi últimos en América Latina. No, pero no creas, hemos ganado medallas de oro porque creo que el fútbol nos ha pide aprender mucha matemática. Ah, ya, porque claro, que tienes que estar haciendo todas las probabilidades posibles. Sí, hasta el pero final. En todo caso, ¿qué hacer para que cambie la situación a futuro? Al siguiente mundial, al menos. Ahora, hace un rato hablaban de algo interesante, el tema de volcarnos a los colegios, volcarnos a lo que de alguna manera nos dio grandes resultados deportivos en lo que se refiere al fútbol, básicamente, ¿no? Creo que por ahí partimos. O sea, yo creo que no hay en este momento una organización que nos esté llevando de manera correcta para que salgan nuevas figuras. No sé, ahora el tema pasa básicamente por los clubes de fútbol profesional que tienen divisiones menores y solamente estamos ahí. Creo que deberíamos abrir más de buena manera el abanico de alternativas y ver los colegios como posibilidad. Pero esto hablamos cada vez que nos eliminan, ¿eh? Claro. Es un tema repetido. Cada vez que nos eliminan sale de inmediato. Pero entonces, hay que volcarnos ¿no a los se hace colegios. o se hace y no funciona? Bueno, se hace bien. Yo lo que creo, a comienzos del siglo XX había un solo ministerio grande, fuera de otros tres, que era el Ministerio de Fomento. ¿De acuerdo? El Ministerio de Fomento decía, vamos a hacer un hospital en tal parte de la sierra, listo, hagamos el hospital. Hacían el hospital, pero el Ministerio de Fomento también veía las carreteras. Oye, pero para llegar al hospital necesitamos un camino. Hagamos el camino, pero hay que llevarle agua al hospital. Claro. Y entonces el Ministerio de Fomento también veía el agua. Electricidad también, ¿me entiendes? Yo creo que uno de los problemas para solucionar estos temas en el Perú, uno de los problemas es que hemos dividido todo en sectores, o sea, el poder está distribuido, claro. Lo que no está mal. Compartimentado. Distribuir el poder está bien, distribuirlo, pero se compartimenta efectivamente, claro. Y entonces no se integra en una sola solución. Y entonces, mientras la Federación Peruana de Fútbol dice, yo veo lo que son clubes, el Ministerio de Educación dice, yo veo lo que son colegios, ¿me entiendes? Y entonces no se sientan a conversar para entre los dos decir, oye, volvamos a poner el fútbol en los colegios. Además, por ejemplo, la educación física en los años 90 desapareció. O sea, ¿cómo queremos tener éxitos deportivos ya al margen del fútbol si no hay educación física en los colegios? Y vamos más allá todavía. En el mismo fútbol también está dividido, porque está la Federación de Fútbol, que ve solamente selecciones, y la asociación que ve clubes. O sea, ni siquiera hay un solo estamento que maneje el fútbol profesional o el fútbol en general en nuestro país. O sea, aquí no hay muchas cabezas que finalmente terminan por provocar controversia, por provocar polémica, por provocar lucha de poder, y termina por siendo el fútbol el perjudicado. Hay mucho de eso también. Ahora, es interesante lo que dices, porque cada vez que escucho eso, y lo escucho muchas veces, recuerdo las clases de historia colonial. Y el rey de España, a propósito, la burocracia que había en América, la hacía así, es decir, no le daba funciones muy claras a este tipo y tampoco a este otro, de tal manera que como sus funciones no eran claras, terminaban diciendo, no, a mí me toca hacer esto, no, me toca a mí. Terminaban discutiendo entre ellos, entre varios burócratas españoles, y entonces le preguntaban al rey a quién le tocaba. Y mientras iba el correo hasta España, demoraba 2 meses y regresaba la respuesta otros 2 meses. Entonces nada se hacía. Y parece que el Perú en eso ha cambiado poco, es decir, hay un montón de cabezas y nadie sabe exactamente a quién le corresponde hacer qué. Además hay un tema grave que da pues para N programas, que es el tema dirigencial, ¿no? En los últimos años mucho advenedizo ha entrado a ser dirigente del fútbol por el dinero. O sea, la gran diferencia, ¿no? En los años 40, 50, hasta 60, el dirigente era el mecenas. El padrino. No, el padrino. Padrino. Ahora no.
ahora es el dirigente que va a medrar porque sabe que ahí hay Yo me dinero. imagino que mientras más plata se mueve, ¿No? también comienzan pues las mafias, Claro, los y aparte problemas. no es plata de ellos. Por porque eso. los directivos ven plata que entra que no les pertenece. Si fueran los dueños de los Claro. clubes, En fin. sería distinto porque es su propia plata la que está manejando. Pero como es plata que viene de afuera, es plata que no les pertenece, es plata que Hay un, termina por hay un recoger, montón de termina dinero por llevarse. que ni siquiera pasa por el club. No pasa por el club, van a Nunca. las cuentas de ahorros, cuentas corrientes de los propios directivos. Se llega a ese absurdo. O sea, con una venta de un jugador de Europa, no, ¿sabe qué cosa? Las cuentas están embargadas del club. Ponla a mi cuenta. Eso, ¿cuántos jugadores? Es un escándalo, o sea, ¿cuántos jugadores se han vendido y esa plata no la vio el club? Por eso pues no hay infraestructura, no hay divisiones inferiores, no hay trabajo con menores, porque esa No se plata pagan se sueldos. va por un agujero No se paga- negro. no es se pagan increíble, sueldos. algo tan básico como eso. Es- ¿no? es- se es- trabaja es sin terrible. pagarse, o sea, es Ahora, alucinante. el problema también de los clubes es que hay pocos clubes institucionalizados, pues, ¿no? Es decir, estas asociaciones sin fines de lucro, que no están mal, o sea, estas no son el problema del fútbol, lo que hacen es que el presidente solo esté 2 o 3 años y el presidente del club lo que quiere es él quedar bien ante el club. Es decir, ¿y qué es quedar bien ante el club? Que su equipo salga campeón. Lo que pasa con las cifras para el siguiente presidente no es problema de él, porque no Claro, es no la le institución interesa. la que está manejando, es su figura como presidente del club, como asociación civil sin fines de lucro. Si convertimos a todos los clubes en sociedades anónimas, lo que podemos tener es lo siguiente, no el éxito de los clubes, porque algunos periodistas dicen, sí, que todas sean sociedades anónimas y ahí vamos a crecer. No, eso no es cierto. Lo que va a pasar, si todas son sociedades anónimas, es que se van a sincerar presupuestos, porque si no se sinceran presupuestos y la gente sigue gastando más de lo que recibe, van a quebrar. Y una sociedad anónima que quiebra, desaparece. Además hay Ahora, una claro. cuestión, los grandes clubes, los clubes más exitosos de Europa, por ejemplo, no son sociedades anónimas. No son, efectivamente, no Ahora, lo son. pero en nuestro país es distinto por el tema, por ejemplo, ¿quiénes están bien económicamente? No deben a sus jugadores. Universidad César Vallejo, Universidad San Martín, son clubes manejados por los propios dueños. Porque son Entonces, clubes anexos a la empresa, digamos, por alguna manera. Exacto, de alguna manera. Entonces, por eso no tienen problemas de números, porque sinceran, porque saben, como dice hace un instante Jaime, si yo no soy el dueño, entonces solamente vivo para mi nombre. O sea, trato de alguna manera políticamente crecer, ¿no? Y quiero campeonar este año sin importarme qué pase en 4 años. Contrato jugadores carísimos, jugadores que no les voy a poder pagar, pero voy a campeonar. Y voy a yo quedar soy- bien. Exacto, yo soy el presidente que llevó al título al club. Después no me interesa lo que pase. Entonces viven de manera muy individual, solamente buscando más el nombre propio que el de la misma institución. O sea, no les Claro. importa. Claro, y hay un elemento más, como menciona Lucho, de la San Martín. ¿Y por qué la San Martín no tiene hinchas y tiene tantos títulos? Y ahí volvemos al principio, pues. Porque el fútbol nace en sectores tradicionales, sectores barriales, y en sectores barriales populares a la gente le gusta el escándalo, ¿sí? Y los jugadores de la San Martín pueden haber estado inmiscuidos en escándalos, pero jamás han sido captados por la televisión ni por ningún periódico en escándalos. Son aburridos. Exactamente, para el hincha peruano, la San Martín es un equipo aburrido. Pero es que yo siempre discuto eso también con mis colegas periodistas y claro, ellos dicen, no, espérate, es muy poco tiempo, espérate 20 años más que la San Martín va a tener muchos hinchas. Yo no creo. O sea, mientras la San Martín sea un equipo ordenado, y está bien que lo sea, por si acaso, no estoy diciendo que no, está bien que lo sea, los hinchas no van a llegar mucho. Porque el hincha peruano se ha quedado en la idea de que el fútbol tiene que ser divertido, tiene que ser pícaro, el jugador tiene El que ser... jugador tiene que llenar páginas, pero Exactamente. un jugador de la Pero hay casos para Sí. subrayar. Por ejemplo, recuerdo cuando Cienciano es campeón de la Sudamericana. Tú veías en la calle niños en cantidades con camiseta de Cienciano. Claro. Pero es que Entonces- quiere jugar en Cienciano. Ya eran Exacto. jugadores de ese estilo. Claro, pero y ahí lo que se hablaba también era del título. Creo que los títulos sí acompañan siempre. Defensor en su momento, por ejemplo, Defensor era un club sin hinchas que conforme ganó títulos por ahí sumó la posibilidad de contar con un Pero tipo ya, de hinchaje. pero ya tenía un apelativo defensor que lo volcaba hacia lo popular, los carasucias. Los carasucias de ¿Me Breña. entiendes? O sea, ya tenían apelativos que lo volcaban a lo popular. En cambio, la San Martín es un equipo Tiene de la muela, universidad. tiene una Claro, muela ahí como o sea, representante. que no es nada Como popular, es, ¿me como- entiendes? como es un equipo impostado, en cambio, sí, el Defensor Lima, que lo compró Banquero, Claro, ¿no? por supuesto. Tenía su origen en Breña, por Claro, lo menos era tenía popular. algo de asiento popular en Pero por ese supuesto, sentido. pero por supuesto. Y lo mismo con Cienciano, que empezó a ser fundado en un colegio, el Colegio de Ciencias. En esa época, el año 2003, está formado por jugadores de Lima, y algunos de esos jugadores de Lima habían participado en equipos de Lima también. O sea, ya se sabía quiénes eran,
y esos jugadores pueden tener llegada hacia hinchas de todo el Perú, ¿me entiendes? O sea, no era un equipo que uno dijese campeonó, no, voy a ser hincha de él, no. Era un equipo formado por gente de Lima y se conocía cómo eran esos jugadores. Con la San Martín no pasa lo mismo, y es curioso. Es decir, no solo tenemos que cambiar el fútbol, sino tenemos que cambiar la manera también, creo, en que el hincha ve el fútbol. Es decir, el fútbol debe ser un deporte que debe llevarnos hacia el éxito. Cuando yo le pregunto a los jóvenes de divisiones menores, ¿tú qué quieres ser en el futuro? Y todos me contestan, yo quiero llegar a Europa. Y yo una vez le he tenido que decir, por favor, quiero que me contestes, yo quiero ser campeón del mundo. Y me ha contestado así con, sí, pues quiero ser campeón del mundo, pero sin énfasis. Ni siquiera está instalado como posibilidad. Exactamente. Ahora, estamos acostumbrados a perder. Nos hemos olvidado de un equipo histórico que también tiene ciertas características porque lo manejaba una empresa y era el anexo de una empresa como era Sporting Cristal. Y Sporting Cristal sí logró tener una hinchada, o tiene una hinchada relativamente respetable, ¿no? Porque venía del tabaco. Del Sporting Tabaco. Porque venía el tabaco. Entonces hemos hablado de los tres tipos de clubes. Los clubes iniciales, los de la élite. Luego, los clubes barriales, que son los que tenemos hasta ahora, en verdad son 4. El tercer tipo de club es el que viene desde Cristal, que el fútbol como negocio, que está muy bien. Y el cuarto tipo de club es el fútbol como negocio, pero añadido a lo que es el fútbol colegial. Es decir, la Universidad San Martín, la Universidad César Vallejo, ¿no? Que son clubes importantes, que buscan el éxito y que además al mismo tiempo conviven con ser o con hacer un negocio que esté todo en azul. Ahora, Cristal sí salta por títulos. O sea, Cristal me parece que consigue una hinchada más importante justamente por los títulos que obtiene. O sea, Cristal es un caso probablemente distinto al que tú nos has presentado, que yo estoy de acuerdo con los San Martín. San Martín es un equipo sin hinchada y probablemente no la tenga nunca. No, si tiene un muñeco ahí que lo viste. Claro, si no, es el único. Pero si no cambia un poco su imagen hacia afuera, ¿no? Pero lo de Cristal sí fue a través de títulos. Creo que a partir del 70 hay un punto de quiebre con Sporting Cristal. Subcampeonato en la Copa Libertadores creo que también aumenta la cantidad de hinchas. Además el Cristal aportó mucho justamente a la selección del 70, hasta el entrenador. Porque Didi vino para entrenar a Cristal, ¿no? Y bueno, en el caso del Tabaco sí recoge un equipo preexistente que era el Sporting Tabaco y lo nacionaliza, entre comillas, poniéndole que Cristal se da cuenta de que la empresa se da cuenta de que una manera de publicitar su marca es con el club. Claro. O sea, ahí es donde empieza a volcarse hacia el club. Pero contrata jugadores populares, pues porque no hay que olvidar que los primeros jugadores que contrata son Alberto Toto Terry, un ídolo en la U, y Vides Mosquera, un ídolo en Alianza. Es decir, completamente. O sea, ellos están trata de llegar hacia la gente, acercarse a la gente. Exactamente, lo que no hace San Martín. Lamentablemente tenemos que terminar el programa. Este es un programa más que va a tener que tener una segunda parte. Cuando nos clasificamos al Mundial. Cuando nos clasifiquemos al Mundial. Antes de eso. Así que bueno, es matemáticamente posible. Así que hay que soñar. Yo soy de esa idea. Gracias, chao, nos vemos.